Si algo me pasa, los quiero es una obra honesta y conmovedora que examina el vacío dejado detrás de una tragedia al utilizar una hermosa animación que traduce un mensaje importante. No olvides suscribirte a Butaca 24 activando todas las notificaciones. Si algo me pasa, los quiero. Da a la audiencia el suficiente tiempo para poder pensar con una breve animación de 12 minutos que invita a la reflexión y deja mucho impacto. Los creadores tenían algo en mente aquí. Querían articular un doloroso vacío emocional entre dos personas que se preocupan por el otro y no se saben expresar después de una tragedia. El guión de Michael Goldberg de Space for Rent y Will McCormack, Toy Story y Los Sopranos, quienes también codirigen la obra, muestran la desgracia sobre un tiroteo en la escuela y de cómo los padres sufren la pérdida de su hija, lo cual es un hecho triste que puede suceder en cualquier día en Estados Unidos. Con esta breve historia, los creadores han logrado hacer un hermoso trabajo que se quedará contigo mucho tiempo después. El cortometraje de Netflix forma una burbuja alrededor de los padres que demuestran la profundidad de la depresión que puede afectar a una familia en esta situación. Como dice el viejo refrán, ningún padre debería tener que enterrar a su propio hijo, y este corto animado captura bastante bien ese vacío de agravio. Poco a poco entendemos lo que sucedió y cómo este evento afecta las relaciones entre dos individuos que ya no pueden comunicarse luego de su terrible pérdida. El corto usa una variedad de sombras para expresar los sentimientos de los padres mientras permanecen en silencio. Sus sombras se mueven enérgicamente y reflejan lo que quiere decirse, pero su dolor los pesa. Estos sentimientos tienen un punto culminante al final de la historia, al momento de la unión de las sombras que se encuentran sobre sus vidas para volverse a abrir el uno al otro. Pero el mensaje principal que se recibe, además de la importancia de lidiar con una pérdida trágica, es que no debería ser una realidad. La historia presenta el momento del tiroteo en la escuela y el texto que se envió antes de la tragedia: si algo me pasa, los quiero. La historia crea conciencia sobre un problema que solo ha disminuido en las estadísticas debido a una pandemia y no a los protocolos establecidos para prevenir muertes innecesarias de jóvenes. El trauma de estos eventos se extiende más allá de los estudiantes. También duele a quienes esperan noticias del exterior. El cortometraje está lleno de muchas metáforas que aportan una belleza a la aceptación de un dolor intolerable. Algunas secuencias son realmente hermosas, principalmente vemos todos los recuerdos de los padres, la desconexión entre la mente de la niña y el terrible dolor de sus familiares vivos que forman una historia extremadamente poderosa. En conclusión, Si algo me pasa, los quiero es un cortometraje bello, lleno de gracia, inteligencia y poesía que va directo al corazón, con una animación y efectos conmovedores que logran una delicada visión del duelo. Además, que el corto es tan sutil que se necesitan varias visualizaciones para comprender todas sus facetas, especialmente cuando se ha entendido el corazón de la historia. De forma silenciosa, ayuda a entender que la ayuda de un ser querido hace posible superar las peores pruebas y sigue por mantener en el fondo a los que amamos de corazón. Sin duda, Si algo me pasa, los quiero es una reflexión dura pero conmovedora sobre la pérdida y unión familiar. ¿Qué opinan cinéfilos y cinéfilas? ¿Ya vieron el nuevo cortometraje de Netflix? ¿Cuál es tu opinión? Déjalos ahí abajo en la caja de comentarios. Los invito a que le echen un vistazo, siempre y cuando sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.